Bienvenidos a La Palabra en Punto. Mi nombre es Martín Hurtado y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes el significado etimológico de algunas palabras, de algunas expresiones que las decimos tan cotidianamente que a veces no reparamos en realmente qué estamos diciendo. No qué queremos decir, sino qué estamos diciendo. Me interesa sobre todo platicar el día de hoy sobre dos expresiones. Por un lado es gracias y por el otro es de nada. ¿Te has fijado cuando alguien nos da algo, no sé, te dan un objeto, alguna cosa, o te hacen un favor, etcétera, y uno regularmente dice gracias? Y la persona contesta educadamente de nada. Bueno, pues hasta aquí parece que todos nos entendemos, no pasa nada, y efectivamente está muy claro, es muy fácil de comprender ambas expresiones. Sin embargo, ¿qué significan etimológicamente cada una de estas dos expresiones? Vamos a empezar con la primera, gracias. Proviene del latín gratia. Fíjate que se escribe gratia con T de tambor, gratia. Pero cuando en latín se junta la T con la I latina y una vocal, ya nos dice gratia. Se pronuncia gracia. Este sí evolucionó a la letra C que tenemos actualmente. Por eso nosotros ya no decimos gracia, decimos gracia o gracias. Bueno, pues viene del latín gratia, gracia. Se escribe gratia, se pronuncia gracia. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues no nada más es agradecer algo, sino también significa alabar, honrar, rendir hasta cierto punto un homenaje a alguien. Por eso, si te fijas, cuando las personas dicen demos gracias a Dios, no nada más es, al menos lo que significa es, no solo darle gracias por la vida que nos da, por el aire, por la familia, por el trabajo, por el alimento, sino estamos diciendo alabemos, honremos, ¿no? Démosle honra ¿a quién? A Dios. Es lo que estamos diciendo cuando decimos gracias, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, entonces, cuando decimos esta palabra, lo que estamos diciendo de alguna manera es que honro, ¿no? Te presento un homenaje por aquello que me estás dando. Ese es por un lado. Sin embargo, también cuando lo aplicamos a los seres humanos, y no en el caso de Dios, sino solamente a los humanos, significa limpieza, pureza. Por eso, los que me están escuchando, por ejemplo, y que son católicos, me entienden, y espero que los demás también, que cuando uno está en gracia, puede ir a comulgar. ¿Qué significa que está en gracia? Pues que está limpio, está puro, está fuera de mancha. De ahí que, por ejemplo, a la Virgen, a la Santísima Virgen, se le diga la llena de gracia, llena de gracia, llena de limpieza, llena de pureza. ¿De qué otra manera se dice esta misma palabra cuando nos referimos a la Virgen? Inmaculada. El prefijo IN significa no, no. Y maculada son dos partes ahí, uno es mácula y luego otro es hada. Mácula significa mancha y hada pues es un participio. Recuerda que hay participios pasivos y activos, son los que terminan en ado, ido, to, so, cho. Entonces cuando decimos hada es simplemente que se está llevando a cabo una acción. Entonces, vamos a repetir, inmaculada, inmaculada, no mancha, es decir, que no tiene ninguna mancha. Por eso decimos la llena de gracia. Gracia es limpieza. Bueno, ahora tenemos que tomar en cuenta también que a veces utilizamos esta misma palabra, pero le ponemos un sufijo, una parte última de la palabra, con la cual transformamos a la misma palabra. Tal es el caso de cuando decimos gracioso o graciosa. Fíjate que la raíz es gracia, gracioso.
Cuando alguien nos cuenta un chiste o es una persona muy amena, decimos, ay, mira qué persona tan graciosa, o este hombre es muy gracioso. Bueno, ahí está el sufijo oso u osa, si es en femenino, lo que significa es abundancia, abundancia. Entonces, cuando decimos oso, en la terminación oso o la terminación osa, estamos diciendo que hay una abundancia. Entonces, graciosa, gracioso, es abundante ¿en qué? Ahí no se refiere a limpieza, ahí no se refiere a honra, ahí se refiere a agradable. Entonces, fíjate cómo la palabra gracias tiene varios significados. Viene del latín gratia, se escribe gratia, se pronuncia gratia, ¿no? Y ya vimos qué significa. En un momento dado puede ser honrar, alabar, rendir homenaje, pero también puede ser limpieza, también puede ser pureza, por eso inmaculada, pero también puede ser alguien agradable, ¿no? En el caso de gracioso, o sea, muy agradable, gracioso. Para que nos quede un poquito más claro esto del sufijo oso, también podemos decir, mira, esa persona es muy penosa o penoso. Este oso u osa, estamos diciendo que le da mucha pena. Será en otro momento abordaremos estos temas. Nada más ahorita lo que me interesa es que quede claro esta idea de que oso u osa es, digamos, abundancia. Bueno, llevamos la palabra gracias, pero tenemos la otra palabra que es de nada. Cuando alguien me da algo, yo digo gracias y la otra persona me contesta de nada. Esta palabra de nada son, como lo puedes ver, dos palabras. Y en ambos casos viene del latín. Viene del latín. Y entonces, vamos a ver. La primera, voy a empezar por la segunda, la de que dice nada, para poder llegar a la que está al principio. Nada viene del latín nata natus, con T de tambor. Nata natus. ¿Y qué significa nata natus? Significa nacimiento. De ahí viene la palabra natalidad. Fíjate, con T, natalidad. ¿Qué otro? Natalicio, ¿no? Entonces, nata, natus es nacer, nacimiento. Eso es lo que significa. Y la otra palabra dice de. Esta otra palabra, que es de, proviene del latín también, nati, nadi. Nati, nadi. Fíjate que la otra es nata natus y esta es nati nadi. Bueno, pues de nati nadi nosotros nos quedamos con de. En vez de decir di, decimos de. Nos quedamos con la última parte de la palabra. En vez de decir nati nadi, nada más nos quedamos con el di, pero lo decimos como de. En vez la I la cambiamos en español a la letra E. Bueno, ¿y qué significa nati nadi? Significa nadie. También se traduce como no. Entonces, nati nadi es nadie. Si lo vemos, si lo traducimos, entonces es nadie nacido o no nacido, porque decimos de nati nadi, de nata natus, nacer. Entonces, el que no ha nacido. Dicho de otra manera, cuando alguien dice de nada, etimológicamente lo que está diciendo es no nació nada, o sea, no hubo algo que me puedas agradecer, o sea, no hay nada que haya nacido. Haz de cuenta, si yo regalo algo es como no te regalé nada, no te preocupes, no, o sea, como si no hubiéramos hecho algo. Implica en un sentido humildad, sencillez, ¿no? En vez de decir me debes un favor, es de nada. No hay nada que agradecer, o sea, no nació nada, no hay ningún compromiso. Estamos a mano, digamos. Bueno, eso es lo que significa cuando decimos gracias y cuando decimos de nada. Ahora, vamos a pasar con una palabra más y que es la palabra explicar. Fíjate que ahorita yo lo que acabo de hacer es fíjate, con EX, explicarte, ¿no? Les he explicado, querida audiencia, qué significan estas palabras.
Pero vamos también a decir qué es explicar, ¿no? ¿Qué es explicar? Son dos palabras en una. Bueno, son tres partes, vamos a ver las tres. Primero viene de ex, luego viene plica y luego ar. Ar. Voy a empezar por la última. Ar, A-R, no es otra cosa más que un verbo o indica un verbo en infinitivo. Hay verbos en infinitivo que es cuando terminan en ar, er, ir. ¿Qué significa? Que no están conjugados. Es lo que significa infinitivo, que no están conjugados. Entonces es ar. Pero las otras dos partes son muy interesantes. Explica. ¿Qué es ex? Ex significa fuera, fuera de, fuera. Y plica, plica en latín, las son todas en latín, plica significa doblar. De hecho, si dijéramos plica ahorita, ¿cómo se dice en español? Es pliegue, pliegue. Por ejemplo, vamos a pensar, cuando alguien tiende, vamos a quedarse así las manos, ¿no? Tiende su cama y avienta las sábanas. Y a veces te has fijado que la sábana queda así, así, como doblada, o bueno, más bien doblada, con unos pliegues. Pues cada uno de esos pliegues es una, en latín diríamos, es una plica. Por eso cuando alguien dice voy a explicar, fíjate, lo que está diciendo es que lo que está doblado, el pliegue, lo va a sacar, lo va a poner fuera. Por eso es explica, ¿no? Lo que está doblado, la plica, desdóblalo y ponlo afuera para que la gente lo vea, lo entienda, lo escuche, sepa qué significa. Para que no se te olvide esta palabra de plica, fíjate que cuando hay concursos, por ejemplo, de cuento, de poesía, de novela o algún cuento de ensayo, regularmente en la convocatoria se suele escribir. Mande su, no sé, su ensayo, su poema, su novela, lo que sea, a tal correo, bla, 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 y luego ponen. Y también una plica con sus datos, nombre del autor, el seudónimo que utiliza y sus datos personales, ¿no? Teléfono, contactos, esas cosas. Pero a eso le llaman plica. ¿Qué es la plica? Es un sobre donde se mete la hoja en la que van todos los datos del autor y se cierra para que el jurado, quienes fungen como jurado, no vean, no sepan quién es el autor de este texto que está concursando y por eso está doblado, ¿no? Entonces, por eso se llama plica. Ahora bien, cuando ven el nombre del ganador, ven el seudónimo, el sobre tiene que tener por fuera también el nombre del seudónimo, o sea, para que puedan compararlo, ven que es el mismo seudónimo, ahora sí, abren la plica, la rompen el sobrecito, lo abren, sacan la hoja y ahí ven los datos, pues, del autor. Entonces ya se comunican con él y le dicen, oiga señor, usted fíjese, o joven, o señorita, mujer, lo que sea, usted ganó el premio tal. Bueno, pues a ese sobre que está cerrado se le llama plica. Por eso, entonces, insisto, la palabra explicar es lo que está plica, lo que está pliegue, lo que está doblado, lo desdoblamos y lo ponemos fuera para que todos lo vean y nos entendamos qué significa. Bueno, vamos a pasar a otras dos palabras que también muchas veces se utilizan como si fueran, digamos, sinónimos, cuando en realidad, pues, son sinonímicos, tienen cierta relación, pero no son sinónimos en sí. Ya en otro programa te había comentado que lo que es la diferencia entre sinónimo y sinonímico. Te invito a que lo veas en YouTube, en el canal de RTQ, en la palabra en punto. Bueno, ¿cuáles son estas dos palabras? Una es cuando decimos atrás y la otra cuando decimos detrás. Parece que es lo mismo, atrás y detrás. Sin embargo, no es lo mismo. Fíjate que cuando decimos atrás no se refiere a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo les digo, imagínate que estás parado en un jardín y yo te digo, oye, ¿qué tienes atrás? Tú me contestarías de manera correcta,
atrás de mí está el árbol o la banca o el edificio, o están unas personas allá platicando. Eso es atrás. Cuando decimos atrás, significa que no es parte de nuestro cuerpo. En cambio, si yo te digo, ¿y qué tienes detrás? La nuca, la espalda, etc. No es lo mismo atrás que detrás. Sin embargo, muchas veces, bueno, es un poco hasta, digamos, pues no quiero decir cómico, no lo voy a decir, pero ya lo dije, escuchar a personas en el cine o en las tortillas cuando están formados y le dice la mamá al niño, por ejemplo, ¿no? Fórmate, fíjate, y dicen, fórmate detrás. Y dicen, no, pues ¿cómo detrás? O sea, voy a ir a abrazar a la persona que está al final de la fila o de la cola, como decimos coloquialmente en México. Pues no, sería fórmate atrás de la persona, no detrás. Pero nosotros decimos, bueno, pues se oye igual. Utilizamos la misma palabra, la una u otra, ¿no? Pero no es lo mismo. Otra vez, esto tiene que ver con explicar. Vamos a ver otras dos más. Una es delante y otra es adelante. Que muchas veces, si te has fijado, las utilizan indistintamente. Estas dos palabras provienen del latín. Vamos a empezar primero con delante. Delante viene del latín denante, con N de nariz, denante. Por cierto, adelante viene del latín adenante, son muy parecidas. Denante y adenante. Bueno, ¿qué significa denante? Denante, en latín, que de ahí viene delante, significa frente a, estar parado frente a. Por ejemplo, yo ahorita estoy delante de ti, porque estoy parado frente a ti. Vamos a pensar que cuando estamos, no sé, en una oficina, vamos a preguntar por alguna cosa y entonces me paro frente a la persona, estoy delante. Delante es frente a, estoy frente a la persona. Sin embargo, cuando usamos la otra palabra, ya no estamos diciendo lo mismo. Adelante, repito, viene del latín adenante, significa avanzar, ¿no? Adenante es avanzar. Por ejemplo, porque tiene que ver con movimiento. Cuando alguien dice, por ejemplo, adelante, o sea, vamos a pensar que alguien está en una habitación y alguien toca la puerta. Entonces la persona de adentro le dice, adelante. ¿Qué le está diciendo? Avanza, camina, muévete. Eso es adelante. Entonces fíjate que es muy diferente. Adelante significa caminar. Entonces cuando una persona, vamos a pensar, le dice a su hijo, mira, siéntate adelante de las personas, allá adelante. Sería delante, o sea, delante significa que está enfrente de. Adelante significaría que camine. Más bien, se adelanta para sentarse delante de las personas. ¿Cuándo sí podemos utilizar delante? Cuando utilizamos un adverbio, le aumentamos un adverbio de movimiento. ¿Cuál es el adverbio? Hacia. Hacia. Cuando decimos, por ejemplo, hacia delante, entonces ahí sí se puede utilizar este término delante en un sentido de movimiento, pero solamente cuando le aumentamos, repito, este adverbio que es hacia. Y como tú sabes, hacia es un adverbio de movimiento o de lugar, algunos dicen también. Entonces es hacia delante. Solamente ahí podemos utilizarlo. Bueno, pues fíjate entonces que hasta aquí explicar algunas palabras implica que las veamos de una manera un poco más profunda. Sabemos que, bueno, muchas veces las personas las utilizan indistintamente y es muy respetable. Después de todo, la lengua, igual que el lenguaje, es un ente dinámico, vivo, va cambiando con el tiempo. Sin embargo, es importante
que como hispanohablantes sí sepamos qué significan los términos, las palabras que estamos utilizando. Voy a concluir hablándote de unas palabras que también se utilizan indistintamente. ¿Te has fijado que cuando escribimos, ¿no? A veces decimos que es letra cursiva, ¿no? Luego también le llamamos letra itálica. Luego le llamamos letra bastardilla. ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Bueno, lo correcto es que cuando estamos escribiendo a mano, esa se llama letra cursiva, porque se curva y eso permite escribir más rápido. Entonces es letra cursiva. Cuando esta letra se usa también, pero en una máquina, vamos a pensar en una computadora, no es cursiva. Se llama letra bastardilla, de bastardo. ¿Por qué? Porque imita, copia a la letra cursiva que se hace a mano. Por eso, letra cursiva a mano, letra en la computadora, bastardilla. Sin embargo, se vale que la gente diga cursiva, porque quiere decir que se está refiriendo a la otra, aunque lo correcto es bastardilla. Ahora, también se les dice letras o letra itálica. Se le llama así también porque en el siglo XV una persona de aquella época que trabajaba en imprentas y estas cosas se llamaba Francesco Grifo. Francesco se escribe grifo, como si fuera el grifo de la botella del agua, ¿no? Cuando abrimos, grifo. Francesco Grifo o Francesco Grifo. Bueno, pues como él utilizaba esta letra y era de Italia, la gente utilizó por antonomasia, es decir, por extensión del término, y una sinécdoque que también ya hemos hablado que es sinécdoque, le empezó a decir a estas palabras, perdón, este tipo de letras itálicas. Entonces dijo, son letras itálicas. De hecho, también se les llama letras grifas. ¿Por qué grifas? Porque el apellido de este Francesco era Grifo. Entonces también se les llama letras grifas o incluso letras agrifadas. Entonces podemos decir letras grifas, agrifadas o itálicas y es lo mismo. Bueno, pues entonces con esto espero que haya quedado un poquito más claro respecto de cómo es importante explicar el significado de algunos términos para comprender de un poquito más profundo lo que significan y pues invitarte para que hables como tú quieras, pero sí que sepas al menos el significado de las palabras, de los términos de nuestra lengua materna, el español. No me queda más que agradecerte por haber estado en este programa de la palabra en punto aquí en RTQ e invitarte para que me acompañes en mis videos de YouTube, en Martín Hurtado, como te digo, en YouTube. Nos vemos en una siguiente edición de la palabra en punto.